cordial bienvenida. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría Particular y la Coordinación de Gestión Cultural, les damos la más cordial bienvenida en este congreso, un diálogo entre instituciones con el eje temático El arte, un camino para la inclusión y la paz. Se lleva a cabo este congreso con la colaboración de varias instituciones. Destacamos a través del convenio realizado con la Organización de Estados Iberoamericanos la participación de esta importante institución, así como del cuerpo académico, eh, el cuerpo académico Modernidad, Desarrollo y Región de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y hoy debo decir que estamos como de fiesta en nuestro congreso. Aquí ya se unió Fernando da Costa. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un Pues yo gustazo muy emocionada el otro día encontrarnos. que, perdona. No, 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 nada, nada, que un gustazo volver a veros después de tantos años. Sí, no, yo el otro día que hablamos por teléfono, que te decía ese acento gallego, qué bonito es, qué bonito es, qué gusto escucharte. Pues nada, un placer estar con vosotras, de verdad. Un gusto, ha sido muy interesante pues esta posibilidad de poder dialogar contigo. Ahorita para ti son las 5 de la tarde. Ujú. En Ourense, España, y bueno, agradecemos que con estas diferencias de horarios el Zoom nos permite estar en comunicación. Y hay un ejercicio muy interesante que nos gustaría platicar contigo. Tuvimos la fortuna de conocerte en todo este proyecto que tú haces en el campus Ourense de la Universidad de Vigo. Y en esta conversación había la propuesta de hablar de el camino que ha seguido esta aula y cómo se crea también la MITEU, la Muestra Internacional de Teatro Ujú. Universitaria de Ourense. Entonces, Fernando, pues empezaríamos con una pregunta fundamental. ¿Cómo surge la idea de hacer un aula de teatro en el campus Ourense? Muy bien, nada, pues eso, reitero el agradecimiento por vuestra invitación antes de responder y la emoción que me supone estar contigo por tu valía, tanto teórica como sabes que aprecio y me gusta muchísimo lo que es tu interpretación, porque has estado en Ourense actuando en varias ocasiones y bueno, ha sido magnífico realmente. Vamos a ver, todo esto parte del año 1990, curso 1990-91. Había una serie de grupos en la Universidad de Santiago de Compostela, que en ese momento era la única universidad que había en Galicia, no había otros campus, ¿no? Entonces el año 90-91 es el año, digámoslo así, de la segregación de la Universidad gallega. Pasa a haber una serie de universidades que son la de Santiago, con su campus de Lugo, la de Coruña con su campus de Ferrol también, y después la Universidad de Vigo que tiene los campus de Pontevedra y Ourense, ¿no? En total, las 7 ciudades gallegas, todas ellas tienen campus. Había una serie de grupos en el campus de Santiago, en la Universidad de Santiago, unos grupos relacionados con la Facultad de Filología. Estaba el grupo de inglés, el grupo de francés, el grupo de español, el grupo de gallego y después llegó el grupo ACE. Ese grupo ACE, que fue el último en incorporarse, precisamente lo dirigía yo pues con 19, 20 añitos. Ahí empezó lo que fue mi experiencia de dirección. En realidad 18, 19 años, sí. Y ya había unas muestras muy primitivas, muy pequeñas de lo que eran los grupos de teatro de filología. En el año 90 aparece lo que es el Aula de Teatro Universitaria de Santiago de Compostela. Y cuando se crean las distintas universidades con sus campus, hay un efecto de mímesis por el cual en las distintas universidades se van creando lo que es por extensión universitaria en general, lo que son aulas de teatro universitario, ¿no? En el caso de la Universidad de Vigo, deciden darle la dirección de estas aulas a compañías de teatro universitarias con vocación pedagógica, ¿no? En el caso de Ourense, pues le correspondió a Sarabela Teatro, estaba Ángeles Cuña, que era la directora de Sarabela Teatro, y ahí pues estábamos, pues eso, desde pedagogas, filólogos, licenciados en arte dramático, había periodistas también
que esto nos ayudó también a, bueno, de cara a lo que es la comunicación, ¿no? Entonces presentamos el proyecto y salió ese proyecto. Estamos en el año 90-91 y desde esas dirigí a Ángeles Cuña, ya dije, 3 años después, pues me cedió la dirección y por tanto yo llevo con el aula de teatro universitario de Ourense desde el curso 94-95, es decir, ya van unos cuantos años, el aula ahora mismo pues cumple 35 años de existencia con de programación ininterrumpida. Y así es como, bueno, como surge la idea, porque había una demanda muy grande de los jóvenes y las jóvenes universitarias para hacer teatro y además en una época, y perdona, no sé si me estoy extendiendo en esta primera respuesta, en una época en la que se rebajaron mucho en esos años la ayuda a lo que es el teatro aficionado, al teatro amador. Entonces es como que no había tampoco escuela de arte dramático en Galicia aún. Esto acaba apareciendo en el año 2005 y entonces con toda esa demanda, pues las aulas de teatro universitarias tuvieron una aceptación muy grande, la gente quería formarse en teatro y a partir de ahí empieza lo que es toda esta aventura que después fue creando otras parcelas y otras actividades, pues, de las que hablaremos, como son las muestras de teatro y todo esto. Fíjate qué interesante. Yo hablo de grupo de personas que participaban y qué grupo tan enriquecedor. O sea, hay una riqueza en las visiones que puede tener una aula de teatro. Yo recuerdo mucho trabajos sociales muy comprometidos que Ujú. surgen de esta aula de teatro y me parece muy interesante. De alguna manera, no sé si nos queda claro cuál fue el objetivo, o sea, responder a una necesidad. En el camino, Fernando da Costa, como director, descubre que hay otros objetivos o Sí. después de tantos años se ha mantenido este grupo, porque surge con una inquietud a cargo de este reconocido grupo, Sarabela Teatro, y luego ya queda en tus manos, pero en el camino se ha reconstruido y reconfigurado este proyecto. De alguna manera sí, porque claro, nace como grupo de teatro con su producción teatral. Digamos que lo que se hacía era, bueno, pues montar una obra de teatro, era esto, ¿no? Pero va poco a poco creciendo lo que es bueno, presentándose distintos proyectos y normalmente estos proyectos tienen que ir aparejados a un presupuesto y en esa época la verdad es que la universidad tenía, bueno, un nivel de recepción grande para todo esto que se iba proponiendo y entonces te comentaba que esto nace en esos años y empieza a haber reuniones de lo que son los directores y directoras de las distintas aulas de teatro universitario de Galicia, ¿no? Para lo siguiente, es decir, después de todo un curso de trabajo, que no solo se represente la obra en un campus, sino que se pueda, de alguna manera, pues, mover por lo menos por los otros campus gallegos, ¿no? Empieza ahí lo que es la idea de un intercambio. Ese intercambio culmina o su momento, digamos, bueno, de mayor, iba a decir, esplendor, pero es mucho decir, bueno, es en el año 1997 porque es el momento en el que las universidades gallegas todas tienen grupos de teatro en sus distintos campus y deciden coordinar lo que son las muestras de teatro. Vale, ahí es cuando se decide coordinar las muestras de teatro. Cada campus tuvo su camino. De hecho, en el campus de Ourense pues ya había una pequeña muestra de teatro gallego y en el año 1996, dentro del aula de teatro universitaria, surge lo que es el proyecto MITEU, ¿no? El proyecto MITEU, que es Muestra Internacional de Teatro Universitario de Ourense. Fue ibérica, fue iberoamericana y desde hace ya muchos años pues es internacional porque no se adscribe solo a lo que es la península ibérica o solo a Iberoamérica, ¿no? Sino que vienen grupos de diversos lugares, ¿no? Entonces, esto va también aparejado a un crecimiento en concreto. El aula de Ourense presenta un proyecto al ver la demanda que hay de nivelación del aula de teatro. Entonces no solo hay lo que es la obra y bueno, el montaje de la obra, sino que pasa a haber cursos de formación teatral en 3 niveles.
primer nivel, que se llama Rosaura, el segundo se llama Cordelia, el tercero se llama Maricastaña. Y unido a esto hay un crecimiento también de la muestra de teatro. Empieza con 9 grupos y a lo largo de los años, el año que más programación tuvo llegó a tener 30 compañías durante 3 semanas. Por tanto, pues bueno, dobles funciones, también hay cursos, hay charlas y además por inercia también se van metiendo otras disciplinas dentro de lo que son los espectáculos y lo que se ve, como es la danza y como es la música también, ¿no? Y el circo también aparece por veces, ¿no? En lo que son las programaciones. ¿Qué pasa? Que acabamos entendiendo, e intento responder por aquí a lo que creo que preguntas, a que si la sociedad, y en este caso la universidad, te está dando algo, nosotros fuimos generando también un discurso social. No lo entendemos solo como el hecho teatral en sí, la formación, que desde luego es lo prioritario, más de nuestra sociedad. Entonces ahí con los años, y especialmente alrededor de esa muestra que se organiza, empezamos a tener distintos proyectos con organizaciones muy diversas, que pasan pues desde colaboración, por ejemplo, con lo que es el centro penitenciario de Ourense, y entonces íbamos nosotros pues a darle una serie de charlas e incluso pequeños cursos a la población reclusa. Y hubo un año que fue una fortuna poder hacer esto. Luego fue muy difícil volver a repetirlo. Los reclusos pudieron salir a actuar en la Miteu y fue un momento tremendamente emocionante, tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Pero también colaboramos con otras asociaciones, pues como puede ser Provivienda, las personas que tienen dificultad para encontrar una vivienda y más en el momento tan brutal de especulación, creo que se está viviendo a nivel general, ¿no? Pero en España pues está pesando mucho, o también asociaciones que ayudan a las personas migrantes, somos muy conscientes de eso y cada año, ¿cómo lo hacemos? Pues modestamente como podemos, como es invitando a las personas a las muestras, dándole charlas también cuando lo necesitan y otras asociaciones, pues por ejemplo, síndrome de Down, es decir, se me van a olvidar porque son muchas a lo largo de los años, pero siempre intentamos colaborar con esas asociaciones y después también que la programación tenga un sentido. ¿No? Por ejemplo, este año voy a mostrar mi camiseta, que pone Palestina Libre, pues este año pues, ha venido un grupo palestino y un grupo de Perú, pero a lo largo de los años intentamos invitar a personas que nos cuenten de primera mano qué es lo que está aconteciendo, porque una cosa es lo que sale en los medios de comunicación y otra lo que realmente acontece en los distintos territorios. Entonces, por aquí, por una ciudad pequeña de 105.000 habitantes, pues han pasado ya 50 países, pero entre los que están pues Irán, Irak, Afganistán, bueno, Argentina, México, por descontado, ha estado en muchas ocasiones y siempre encantados, pues Chile, Salvador, Honduras, bueno, se me va a olvidar, ¿no? Canadá, Estados Unidos, y entonces que nos cuenten e intentamos además que haya un componente social dentro de esto, ¿no? No sé si respondo por ahí. Por ejemplo, hubo un año dedicado al pueblo gitano, porque es un pueblo que también está marginado dentro de nuestra sociedad, y entonces que nos pudiesen contar. Y es muy curioso porque cuando viene un grupo procedente de África, pues notas que entre los espectadores aparece ciudadanos africanos y africanas de Ourense que otras veces no asomaban o no venían al teatro, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, este que estoy diciendo de los espectáculos relacionados con el pueblo gitano, pues vinieron muchos gitanos y gitanas al teatro y para nosotros fue una alegría verlos por allí. Fíjate que es muy, muy interesante todo lo que nos comentas, muy enriquecedor y nos da luces de otras maneras de hacer comunidad a través del teatro. Evidentemente hay un componente de compromiso social muy, muy cargado en todo este proyecto del que tú hablas. Otro aspecto que me llama mucho la atención y es de reconocerse es esta inquietud que tuvieron de dar nivelación, ¿no? De dar cursos
para que la ujú, gente se formara, porque yo me acuerdo que estudian diferentes carreras, pero ujú, participan en esta aula que pues es admirable porque lo toman con un compromiso como si fuera su propia licenciatura, ¿no? Y ujú, eso hace también una calidad de teatro que se ofrece a a los espectadores, que enriquece en un conjunto la cultura de la comunidad, y sobre ujú, todo en donde han llegado a converger ideas de tantos países. A nosotros esa idea nos emociona y trabajamos mucho por ello, en romper estas fronteras, que sea el arte y que sea el teatro este camino. Nosotros como eje temático pusimos al Congreso, que es su tercera edición, el arte un camino para la inclusión y la paz, y con todo lo que tú nos estás diciendo, estás hablando directamente de inclusión y paz. Y ujú. eso es muy interesante porque nos damos cuenta que con los miles de kilómetros de distancia que tenemos con ustedes, contigo, el teatro es el que nos ha ayudado, el arte, en este caso acá en el Congreso, es el que nos ha ayudado a plantear estos cimientos para construir una sociedad que necesita que ya no se hable de la inclusión y que ya no se hable de la paz, con el deseo de que algún día sea tan obvio que tengamos inclusión y que tengamos paz, que ya no sea necesario hablar de eso con esta profundidad, ¿no? Fernando, en este vida que ha tenido el aula de teatro de Ourense y la Miteu, me gustaría preguntarte dos cosas. Una, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has tenido en la realización del proyecto? El que tú quieras decir, no sé si el más difícil ha sido organizar 30 grupos, no lo sé. ¿Cuál ha sido como el momento así de que incluso llega a ser una catarsis, ¿no? Para el propio Fernando Acosta como gente de teatro y como sostén de este proyecto? Y al mismo tiempo, ¿cuál ha sido así un momento que digas inolvidable, maravilloso, increíble en todos estos años del aula de teatro y de la Miteu? Caray, qué bonita pregunta y qué recuerdos acabarán aflorando, ¿no? Y luego, en algún momento, si quieres, te hablo porque veía que tenías interés en lo de la nivelación y por dónde van un poco Sí, sí. los objetivos brevemente respecto a la nivelación, ¿no? Ujú. Pero intento responderte a esto. Hay momentos bueno, a ver, digamos que el momento donde más flaqueas es que cada año esto se tiene que construir. Es decir, aunque vayan 31 años, yo tengo que estar llamando, bueno, y el equipo todo de Sarabela tiene que estar llamando a las distintas puertas, pues de la Diputación Provincial o de la Xunta de Galicia, que es, digamos, el gobierno autonómico, ¿no? Y de la propia universidad para ver que todo esto se va renovando y se consigue, ¿no? Pero como dificultad grande, eh, cuando los visados no llegan a tiempo o hay un retraso muy grande. Esto nos pasó con grupos de la India o, bueno, recuerdo, por ejemplo, un grupo de El Salvador al que no dejaban pasar a uno de sus integrantes porque resulta que tenía un pasado en el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, entonces la policía no lo dejaba entrar y ahí aparece la suerte, la inmensa suerte de que en ese momento conocía a una persona que era asesora cultural directa del presidente Zapatero, ¿no? Y entonces, pues, por suerte pudo moverlo y decir, oye, que esta persona viene a hacer teatro, que no es por otra cosa, ¿no? Pero hubo casos en los que algún integrante del grupo no pudo entrar. Y en el caso, por ejemplo, de un grupo que venía de Gaza, ahí directamente el gobierno israelí impidió que viniesen y solo pudo venir algún integrante que dio una charla y pudimos ver la obra por vídeo y conectarnos después por vídeo con ellos y fue, bueno, pues muy emocionante, ¿no? Y a otros niveles, el hecho de que precisamente por intentar mantener de, un discurso libre, que puede ser equivocado o no, pero intentar tener ese discurso, el hecho de que nos suprimiesen directamente en el año 2021 las ayudas del Ayuntamiento de Ourense. El Ayuntamiento de Ourense, yo no sé si hay un ayuntamiento también ahí, lo que es el Concejo
o el gobierno municipal, ¿no? Ahí cómo se llama, no lo sé. Pues nos retiraron todas las ayudas. Entonces, eso significa que estamos con la mitad de presupuesto que hace unos años y además llevó aparejado lo que es la desaparición tanto del grupo que teníamos de teatro infantil como la muestra de teatro infantil, porque a mayores teníamos una muestra de teatro infantil. Entonces, bueno, esos momentos son de dificultad y ahí pasa lo que es nuestro trabajo a ser un poco de resistencia, ¿no? De intentar mantenernos y seguir adelante. Y bueno, quizás por ahí hubiese momentos difíciles, porque luego hay otros que quedan en el anecdotario, pero no es que sea tan difícil. A veces vienen grupos de fuera y hay personas que se quedan a vivir en el país, o sea, que se fugan y que deciden quedarse a vivir en el país, como pasó con un grupo de Guinea-Bissau o con un grupo de Costa de Marfil. Y entonces ahí hay un momento en el que se dice, bueno, ¿qué pasa con estas personas? Y en el caso de Costa de Marfil voy a contar muy brevemente la anécdota, y es que 8 años después recibí una llamada desde Alemania en la que la persona que se había marchado del grupo de Costa de Marfil, eso sí, siempre después de actuar en el festival, pues llamó diciendo que se había ido porque aquí había unas mejores condiciones de vida y que ahora era músico en Alemania, que estaba feliz, pero que no quería dejar de llamar pidiendo disculpas, pero que necesitaba vivir. Y dije, pues ole, adelante, qué maravilla, ¿no? Y entonces esos momentos duros a veces se convierten en momentos maravillosos también. Y, por ejemplo, hay algo que no se nos olvida en general, como fue en este caso, la presencia de un grupo de Ramala, en el que presentaba una obra que se llamaba Historias bajo la ocupación, y cómo con poética, con humor, mostraban su situación tan dura, tan tremenda, y al mismo tiempo eran capaces, pues, de hablar de ello, ¿no? Entonces, quizás ese momento en el que ves que hay una obra que pone la piel de gallina a los espectadores y a las espectadoras, eso es quizás lo que compensa y lo que alegra y lo que da energías para poder continuar con el proyecto. Pues como para hacer una obra de teatro, ¿no? Con todas esas anécdotas, como para hacer Sí. el espectáculo de los espectáculos, porque fíjate, cada una de ellas, lo que estás hablando es de necesidades muy profundas, que yo Mm, he aprendido con la vida, que es el arte el único que puede ayudarnos. A ujú, veces la música, ¿no? La música, cierta nota, cierto canon, nos, nos toca los sentimientos más profundos, y es una nota, es un sonido, pero hace ujú, algo que conecta con las emociones y que no se necesita un lenguaje entendido, un idioma que se pueda interpretar en la mente, traducir en la mente, son sonidos. Pasa mucho en el teatro, a mí me encanta ver teatro en otros idiomas. Si no entiendo el idioma, yo sé que el lenguaje universal son las emociones y que eso me va a hacer sentir. Como anécdota, a mí me tocó ver una obra de teatro con un grupo ruso, El Jardín ujú, de los Cerezos, y me acuerdo mucho de esto, aparte por los actores grandes, ¿no? Que a mí me gustó mucho la compañía en general, pero recuerdo mucho El Jardín de los Cerezos, es esta crisis tan fuerte porque van a perder sus tierras, ¿no? Cuando la tierra es lo único que te hace dar un sentido de que perteneces a. Y ellos ujú, están en esta discusión, los viejos, con todo el respeto que merecen, la admiración que para mí tienen los viejos, y están los viejos con sus voces cansadas, con las arrugas, hablando de que van a perder su tierra. Y era como decir, pues nos vamos a morir, ¿no? Vamos a dejar de ser, de existir. Y es el teatro el que nos permite entender estas emociones, y ahorita con lo que estás platicando, todas estas anécdotas que en un momento fueron las difíciles, como con el paso de los años, en ese momento uno dice, madre mía, ¿qué hago, no? Y ya se me escapó otro y ya no sé qué. Y de repente dices, recibí una llamada, sí, sí recibí una que. llamada de alguien que en dos palabras me dice, soy feliz. Y Ujú, fue el teatro, ¿no? Fue el teatro este espacio o el arte en general, el que da este espacio, ¿no? Nosotros, bueno, yo como actriz,
Que por cierto te manda a saludar mucho el director Bento Cañada, Ah, que me decía a ver si se podía conectar, pero con un gusto. bueno, pues dale un gran abrazo también, por favor. Por Gracias, favor. sí. Sí, sí, con mucho gusto estaba entusiasmado en participar, pero bueno, ahí se cruzó una situación académica. Con el paso del tiempo hemos aprendido que es el arte el camino. Yo me acuerdo mucho cuando hablábamos del arte, este camino para la inclusión y la paz. Es que hay muchos caminos, ¿no? Para hablar de esto, pero es el arte el que te ayuda a construir incluso estos criterios y estas solidaridades que a veces necesitamos. No sé si en tu respuesta hubo una anécdota de algo que te haya así hecho súper feliz de todos estos años que ha tenido el aula de Ourense o la MITEU, un momento que dijiste, por eso vale la pena tanto esfuerzo, ¿no? Sí, a veces, quizás cuando hay esos coloquios, antes hacíamos coloquios siempre al terminar las representaciones, ¿no? Y de un tiempo a esta parte también notas que no solo somos nosotros, sino que la gente en general, pues es como que vive más apresuradamente y entonces tenemos que seleccionar, ¿no? Con quién se hacen esos coloquios y normalmente es con la gente de fuera. Y entonces hay veces que dices, caramba, esto está siendo bonito y sobre todo está siendo revelador. Y se está comprendiendo y se está entendiendo a gente de otras partes del mundo que a veces pensamos que son, ¿sabes? Es ir contra ese discurso que maneja tanto la ultraderecha, que tiene que ver con el nosotros y el ellos, ¿no? Y entonces acabar variando y darle una forma diferente para que sea efectivamente solo el nosotros y al final la gente quiere lo mismo en todos los sitios y la manera de vivir, la manera en la que buscan emociones, ves que son tan semejantes que cuando se producen esos momentos, esa catarsis tan antigua, ¿no? Que decían los griegos, cuando se produce ese momento revelador que nos transforma un poco, es cuando das un salto y dices, pues quizás el teatro no sea ese arte tan efímero que nos dicen, porque acaba quedando en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, y a partir de ahí las personas que lo viven acaban transformándose y transformando su entorno, de manera muy modesta, pero transformando su entorno y comprendiendo que el otro, la otra persona quiere lo mismo que nosotros. Y entonces, si el arte funciona para eso, si funciona para no estigmatizar al pueblo gitano, al pueblo musulmán, a la persona que tiene otro color de piel, a la persona que habla de otra manera. O sea, para eso está el teatro, para dar a conocer en un momento en el que lo que se hace es un cierre brutal de fronteras hacia las personas, no hacia lo material. Sabemos que el comercio siempre va a continuar, pero sí hacia las personas. Y entonces que el teatro rompa con esto, y creo que por eso es tan molesto para el poder y por eso es tan molesto para posturas de extrema derecha, ¿no? Porque no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario, es la pequeña revolución cada día, ¿no? Y entonces, pues bueno, el hecho de que eso, de que el público asista, ¿no? Me acordé ahora de algo cuando decías momentos difíciles. Claro, el COVID, ¿no? El momento de la pandemia mundial, dijimos, pues este año no se realiza, pero resulta que fuimos atrasándola, es en el mes de abril-mayo normalmente, y decidimos hacerla al aire libre y en ese caso la Miteu fue la primera muestra de teatro del Estado español en realizarse porque se realizó 2 días después de la apertura de las personas. Era al aire libre, era con las separaciones necesarias. Los teatros, si no recuerdo mal, que creo que no recuerdo mal, pues en ese momento, en el mes de julio, había que dejar como dos butacas en el medio, entonces bueno, todo se... Pero consiguió salirse adelante. El año pasado hubo un apagón en toda España. Dijimos, pues no puede haber función, pero resulta que había un grupo danés que dijo, lo hacemos con velas. Bueno, entonces salió adelante. Entonces cuando ves que a pesar de todo las cosas pueden salir adelante, pues esos momentos dices, caramba, qué bien, qué maravilla y que esté en ello un grupo teatral y que esté en ello el público también aguardando recibirlo. Sí, qué anécdotas, ¿no? Yo, bueno, sí, esto de la pandemia
y estos momentos de crisis que pasan. A nosotros nos pasó una vez dando función que hubo un apagón en el teatro, hubo un fallo y se apagó la luz del teatro. Entonces el técnico, yo estaba dirigiendo esa obra y me dijo, se tarda como 3 minutos. Pero fue increíble porque yo monté en aquella ocasión Jesucristo Superestrella y era la escena de la última cena. Ese Ah, era el momento. Y entonces toda la obra era en el cuadro alusivo a Leonardo da Vinci de la Última Cena. Entonces todos estaban congelados y cantaban. Entonces, era un cuadro muy bonito porque era una pintura que cantaba. Y lo más sorprendente es que el público prendió los celulares, así la luz de los ah, celulares. Fue así increíble porque teníamos teatro lleno, un teatro muy grande, y fue la luz de los espectadores la que iluminó. Entonces fue muy, muy bonito, ¿no? Estas reacciones. Fíjate que en este ejercicio de la búsqueda de la paz, ahorita hay como situaciones preocupantes y yo así lo quiero externar, porque de pronto algo que yo necesito encontrar en el teatro es que este reconocimiento del valor del uno también vaya hacia el valor de los otros, ¿no? Estaba leyendo ahí unas noticias muy preocupantes de artistas que están siendo atacados por su origen, ¿no? Por su origen, que son países que están en conflicto. Y dices, ¿cómo podemos ayudar desde el arte, alentar a que quepamos todos los discursos? Este es un ejercicio constante que tenemos en las universidades. Yo le digo a mis estudiantes, nosotros generamos el conocimiento y algo que tenemos que hacer es que nos sirva para la reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que estas anécdotas de tantas vivencias que se viven de un lado y del otro con circunstancias tan diferentes nos puedan tocar a todos, pero en el fondo nos ayuden a reflexionar cómo mejoramos a la sociedad? A mí algo que ahorita que estabas hablando así de que vino un grupo y vino el otro, algo que me llamaba mucho la atención cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en la Miteu, tanta gente que veía las obras. Es que a mí, yo, de verdad, tu magia y la del aula y de la Miteu, a mí me llamó muchísimo la atención. No hubo una sola obra que no tuviera público, pero no es que hubiera cuatro en el público. Es que me acuerdo hasta daban, ¿te acuerdas? No sé si lo siguen haciendo los volantitos estos para votar. y esto hubo que dejarlo precisamente, fue una de las cosas que al perder presupuesto tuvimos que dejarlo de las votaciones a los Claro, pero ¿sabes qué? Me acuerdo muchísimo la cantidad de gente que había viendo obras. Y a mí sí me tocó el momento del diálogo con el público y yo decía, qué ejercicio tan interesante, porque había un diálogo profundo, ¿no? De cuestionarte cosas, no solamente decir, ay, qué bonita la obra, me gustó, sino te empezaban a cuestionar incluso el nombre de la compañía de teatro. ¿Por qué se llaman así? ¿Qué están haciendo? Y dices, ahí hay un público que no solo tiene el gusto de ir al teatro, sino que trae todo un bagaje que precisamente es propiciado por el aula de teatro. Porque me imagino, y a eso iba ahorita que si nos querías profundizar en la nivelación, iba a esto. Creo que un compromiso que también tenemos las personas que promovemos y gestionamos arte y que tenemos que hacer artístico, también generar espectadores, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo creo que la Miteu, para mí de verdad de una manera muy admirable y copiable, repetible, replicable es cómo generas espectadores, porque cuando hay un actor o una actriz, necesitas quien lo vea. Ujú. Quien quiera sentarse a ver a esa actriz, necesitas. Y creo que el esfuerzo que hace el aula de Ourense y la Miteu es una parte que muchas veces falta a la gente que hace arte o que hace teatro. No solo hace espectáculo, genera espectadores para que quieran venir a verte a ti y quieran ir a ver a otras compañías. Porque sin esa parte, sin la parte de enfrente de cuando nosotros actuamos, pues el teatro se muere. Y sin embargo, tú de lo que yo vi, que admiré muchísimo, fue cuánta gente tienen. Qué impresión, y una obra y gente, y otra obra y gente, me acuerdo, formados, ¿no? Esperando a que empezara la obra, y a mí eso siempre me conmovió muchísimo. Qué bien, Jolín,
qué alegría eso que dices. Yo creo que aquellos lugares donde hay teatro de base, y ese teatro de base puede ser teatro aficionado, puede ser una asociación o puede ser una aula de teatro universitaria, yo creo que acaban consiguiendo también una base de espectadores y espectadoras, porque al final las personas que hacen teatro atraen también al teatro a lo que es su entorno. Entonces, quieres que no, pues bueno, empieza a ver ya lo que es una pequeña base, ¿no? Y como decimos, pues es cierto que a lo largo de los años del aula de teatro han surgido personas profesionales que hoy en día pues hacen audiovisual en Galicia, están en compañías profesionales, pero sobre todo han surgido personas que aman el teatro, después desde sus puestos de trabajo y que una vez que tienen una edad y, digámoslo así, incluso un poder adquisitivo, pues siguen yendo al teatro, ¿no? Entonces, a ver, en idea, yo te hablo en idea y lo que intentamos llevar a cabo, luego si se consigue, es que el primer nivel, sobre todo, es lo que es la formación de un grupo, entender lo que es el funcionamiento de un grupo de teatro, las relaciones entre las personas, el conocimiento del espacio y un poco el conocimiento del propio cuerpo para expresar. Entonces, este primer nivel lo que hace al acabar el curso y durante la Miteu es un espectáculo en la calle, un espectáculo de calle. Ese espectáculo de calle, y así conecto con la segunda parte de tu pregunta, se hace el día inaugural de la Miteu y entonces tiene también un aspecto promocional de la propia muestra que se va a ver en una ciudad pequeña como Ourense, ya digo, de 105.000 habitantes, pero bueno, eso es pequeña, pues si se hacen determinados puntos de la ciudad, determinadas cosas, esto pues bueno, se acaba saliendo y se acaba viendo, ¿no? Continúo. El segundo nivel intenta ya profundizar más lo que es en el trabajo de voz, de cuerpo, empieza lo que es a trabajar lo que son la construcción del personaje y acaban realizando un trabajo de escenas que a veces son del mismo autor o autora y otras veces de diversos autores o autoras, ¿no? Y ya el tercer nivel es el que además de hacer una serie de cursos de formación teatral al principio de curso, cursos en general, ¿no? Bueno, de diversas disciplinas, pues después acaba montando lo que es una obra y esa obra gira por distintas partes de Galicia, de campus españoles también, de España y de Portugal en algún caso, ¿no? Ahí también antes se hacían más representaciones y ahora pues estamos en 10, 11, 12, dependiendo del caso, pero por lo menos los chicos y las chicas saben que pueden tener ese número de representaciones. Y hemos llegado en su día algunas veces pues a Italia o a Marruecos porque hubo esa oportunidad. Entonces, como esto estaba así, y en el tercer nivel, con esas obras de teatro que además intentan también ser de alguna manera un teatro que esté relacionado con la sociedad y con lo que está aconteciendo en ese momento en nuestra sociedad, ese es el propósito, que, pues, que la muestra de teatro sea la culminación de este aprendizaje y entonces que vean otros procesos y otras maneras de hacer. Entonces, claro, ahí ya tenemos ganado, que no van todos ni todas todos los días, pero ya hay de base 50 alumnos y alumnas que son los que cada año tiene el aula de teatro universitario, que aunque no vayan todos, pues porque algunos viven fuera, algunos no están, pues imaginemos que 30 personas ya vienen, pero arrastran a otras personas, ¿no? Y después con los años ya empieza a ver lo que es público en general, de edades muy diversas y luego exalumnos y alumnas que también les apetece reencontrarse durante la mitad y entonces van al teatro. Nosotros lo que hacemos es repartir 12.000 folletos, 12.000 volantinas, es decir, tenemos durante 10 días, algunos días previos a la muestra y luego durante la muestra, tenemos a dos personas vestidas de manera llamativa según la temática de la muestra de ese año, haciendo animaciones teatrales, pero que están repartiendo directamente los folletos, ¿no? A esto unimos el espectáculo inaugural. Después, una parte de nuestro presupuesto se va para anuncios en prensa, porque yo no sé cómo funciona ahí, pero aquí si pagas algún anuncio en prensa, pues hombre, vas a recibir un poco de un mejor tratamiento por parte bueno, de los medios de comunicación. Intentamos llegar mucho a esos medios de comunicación, multiplicarnos para lo que es comunicar y luego está lo que son las redes sociales, que ya conocidas, ¿no? Como Facebook, Instagram y en el caso de TikTok lo utilizamos para vídeos más jocosos,
más divertidos, que intenten atrapar a otro tipo de público más joven, pero al mismo tiempo también hablando de que la muestra existe, ¿no? Eh, eh, Básicamente es esto y luego hacer ver, es decir, que la gente sienta la muestra como suya, porque al final sí que es cierto que hay una inversión lógicamente de las administraciones, ¿no? Pero esto lo que hace es que una obra que costaría 20, 25, 30 euros, pues se puede poner a 3 euros o a 5 euros, ¿no? Por una parte, va para esto, pero luego está el retorno, porque el dinero queda en la ciudad, en restaurantes, en hoteles, en agencias de viaje, en los propios medios de comunicación, en el comercio, en los locales de copas, en el hecho de que las ciudades que tienen festival se conoce por eso. Es decir, una persona viene, pongamos una ciudad como Pamplona, ¿no? A Ourense, y entonces lo comenta en su familia sabe que es Ourense, pero es que además en los medios de comunicación de esa ciudad también sale que el grupo viene a Ourense. Entonces, es una manera de dar a conocer las ciudades y ese retorno es lo que esperamos que las administraciones vean y que se pueda mantener el proyecto. Madre mía, a ver, sí, estás hablando de tantas cosas, yo estoy tomando nota, ¿eh? Retorno de la inversión, dirían los administradores. Eso, es que Fíjate hay que hablar que, en su lenguaje. claro, sí, sí, así dirían los administradores. ¿Cuánto invierto y qué retorno voy a tener? Fíjate que estás hablando de muchísimas cosas. Me acabo de dar cuenta que ya son 9:42. O Sí. sea que estamos, bueno, podríamos estar un ratotote más, no se puede porque tenemos el Congreso, pero sí quiero decir algo. Nos estás hablando de gestión, de publicidad, de inversión, de economía, de turismo. O sea, yo creo que el del barecito de la esquina está esperando la Miteu para tener los clientes que vienen, ¿no? Yo me acuerdo, es una ciudad preciosa que tiene un encanto increíble. ¿Quién no va a querer ir para allá, no? Y como tú dices, en otra ciudad que digan, va el grupo de o la compañía de, pues es también un intercambio. El Congreso, su nombre como Congreso es el papel de las artes, un diálogo entre instituciones. Y con esto que tú estás diciendo ahorita también se genera esto, ¿no? Un diálogo entre diferentes instituciones. Sí. Eh, Ahorita decías, las universidades de otros lugares, el intercambio incluso ya con otros países, pues también hacen una promoción de ciudades que están dispuestas a recibir esta presencia de talento y que al mismo tiempo en algún momento va a haber esa reciprocidad, ¿no? Al rato vamos nosotros para allá a hacer este intercambio de talentos que lo único que están generando es toda una riqueza en lo económico, en lo cultural y en lo artístico. La verdad, Fernando Acosta, es impresionante lo que estás comentando. No sé si me das oportunidad, si abrimos aquí, si alguien tiene Por favor. inquietudes que nos las plantee. Yo voy a leer aquí en el chat. Les pido por favor a las personas que están participando y que agradezco que nos acompañen con esta plática con Fernando da Costa, director del Aula de Ourense de la Universidad de Vigo y de la Muestra Internacional de Teatro de Ourense, de Muestra de Teatro Internacional de Estudiantes, ¿verdad? De Pero Ourense. sí, Sí, estamos dialogando con Fernando da Costa. Si tienen alguna inquietud, voy a leer aquí. Nos saluda Susana de Sagrado Corazón, de aquí de México. Ella misma plantea, es necesario abrir espacios teatrales como en reclusorios y rescatar a las personas con discapacidad, porque en reclusión tienen necesidad de decir su sentir. ¿Y qué decir de las personas con discapacidad? Son creadores e innovadores y todos deben ser oídos por nuestra sociedad. Claro, claro, Susana, lejos estaríamos de pensar lo contrario, ¿no? sí, entonces, Dice, sí, sí, ujú. No, que eso, que las personas que tienen grupos pues de personas con discapacidad o tal, nos preguntan a qué espectáculos pueden asistir y entonces pues esto sí se lleva a cabo. Y luego respecto a la población reclusa, pues vamos a seguir en contacto. De hecho, dentro de 3 días, pues voy nuevamente al centro penitenciario, pues para hablar con las personas que hacen teatro allí. Y bueno, sí, sí, esto es una idea que intentamos mantener, sí. sí, a veces cuesta, ¿no? Fíjate que yo tuve la experiencia con la Loca Miramar. Desde el 21 estoy haciendo este monólogo para personas con discapacidad visual. Entonces la experiencia es que el público que tiene capacidad visual usa antifaz
y quien no tiene capacidad visual pues entra así. Y fui a dar función con esta obra para discapacidad visual a un reclusorio. Entonces yo pensaba, estaba ahí, estoy hablando de una doble inclusión, ¿no? Un ejercicio teatral para discapacidad visual, pero también que la calle vaya al reclusorio. Entonces también es una manera de hacer una inclusión de personas que están encerradas por las razones que sean, pero son retos que se vuelven muy interesantes, ¿no? Ujú. Pregunta Gabriela Urquieta, Fernando nos pregunta, dice, una consulta, ¿cómo construye ese espacio de vulnerabilidad segura? No sé si entiendo bien la pregunta, Ivonne. ¿A qué se refiere con espacio de vulnerabilidad segura? Agradeceremos, Gabriela Urquieta, si nos pones alguna línea más para que entendamos con claridad lo que nos estás planteando. Y en lo que Gabriela Urquieta nos contesta, leemos de Susana, dice, muchas felicidades, es muy rico que comenta y alienta a todos. Conozco su espacio y es maravilloso. Me hizo recordar la película Los días sin Sin y cómo el teatro ayuda a estas personas a salir adelante porque hacen teatro y ellos son los mismos personajes. Gracias, gracias. Qué bonito. Qué bueno, qué bueno. Mira, Ivonne, no sé si voy a contestar algo parecido a lo que preguntaba Gabriela, ¿no? Ujú. Eh, Hay algo terrible en nuestra sociedad, me imagino que lamentablemente también pasará en la vuestra, como es la violencia machista, ¿no? Entonces, por ejemplo, intentamos que haya esos espacios y, por ejemplo, el premio de este año ha sido a la Marcha Mundial de las Mujeres en Ourense como apoyo, modestamente desde lo que podemos hacer y también para dar visibilidad a lo que son efectivamente los lugares vulnerables pero luchadores de nuestra sociedad. Y entonces entre todos, al sentirnos juntas y arropadas, pues como que se intenta, no sé, tener fuerza, ¿no? Como hacen a veces los pájaros pequeños que se juntan para volar de un sitio a otro y así parecer darle miedo a los depredadores, ¿no? Que diría Manuel Rivas. Y después, por ejemplo, hubo momentos en que efectivamente parecía que la muestra no iba a seguir. Hablé de cuando el ayuntamiento le quitó más de la mitad del presupuesto y entonces mi lectura fue, a partir de ahora solo nos queda ser cada vez más pequeños y llegará un momento en que esto desaparezca sin patalear, ¿no? Mm. Sin estar ahí. Entonces, claro, ahí la intuición a lo que me llevó fue a lo contrario, a precisamente traer a grupos o personas muy conocidas, lo que los viejos empresarios de teatro llaman el cabeza de cartel. Y entonces dije, ostras, nos vamos a arriesgar económicamente, pero esperemos recuperar algo por taquilla y entonces llamar la atención precisamente de los medios de comunicación de que cuidado, seguimos aquí. Entonces, en vez de más pequeños, al revés, decir, vamos a dar un golpe con algo, porque además hay personas aún encima que conociendo la circunstancia, pues también te pueden ayudar, rebajar un poco su cachet y estas cosas. Y entonces seguir manteniéndose ahí y decir, oye, estamos aquí, ¿eh? Os va a costar acabar con nosotros, ¿no? Entonces, no sé, sí que somos vulnerables en ese sentido, pero intentar que enteren lo más tarde posible de nuestra vulnerabilidad, no sé. Se, se les olvidó que el artista es necio. Qué interesante la respuesta, la verdad es que admirable este ejercicio, ¿no? Aparte, yo creo que uno de los retos que siempre tenemos los artistas es resuelve y resuelve, y es admirable lo que acabas de decir. En unos años ya no vamos a estar, no, no, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo, no? Y fue a arriesgar, qué interesante. Dice Jennifer Mata, buenos días, ha sido una muy interesante plática. Mi pregunta ¿es posible mantener la autenticidad artística cuando el arte se vuelve negocio? Pues que es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Pero, ¿qué te contesto ahí, Jennifer? Vayámonos a los grandes, a los grandísimos, ¿vale? Eh, pues Tarantino a mí no me interesa especialmente y se acaba declarando persona sionista y seguidora de un sistema determinado.
Y otro grande como Javier Bardem sigue en un gran negocio como es el cine y es una persona total y absolutamente íntegra, luchadora y que defiende unas causas más que necesarias. Entonces, yendo a eso, a los grandísimos, pues ahí hay distintas maneras de hacer, ¿no? Y entonces, desde nuestra modestia y desde nuestro trabajo, pues sí que se intenta mantener la integridad. Es cierto que a veces hay que darle la mano a personas que políticamente no tienen nada que ver con nosotros, nada, absolutamente que ver. Pero tú sabes que esa persona va a apoyar de alguna manera la muestra de teatro. Entonces ahí es donde entra la educación y el decir qué bien que podamos colaborar siendo tan diferentes en lo político. Creo que es importante dejarlo claro, dejarlo claro. Es decir, no es un cheque en blanco. Es decir, nosotros estamos recibiendo una ayuda, pero es una ayuda que es pública, que es para todo el mundo y nuestra manera de hacer es esta. Pensamos diferente, esto que quede claro, pero agradecemos el apoyo institucional porque, entre otras cosas, la institución es de todas y de todos. Y entonces creo que si eso queda claro, que seremos capaces de estar en esa línea y reconociendo que a veces el equilibrio es complicado. Y algo muy importante que decías hace ratito, cómo el esfuerzo de hacer teatro beneficia a toda una comunidad. Tú hablas de Ourense, una población de 105,000 personas, pero cuando viene la muestra, pues se queda el dinero, ¿no? Los que van de público, los que van de otras ciudades, consumen. Entonces, indirectamente ustedes o directamente ustedes también están a través del arte dando un beneficio económico a la sociedad en la que ustedes se desarrollan y a la que viven, ¿no? Y también esta visión que tú dices, la suma de instituciones. O sea, Ujú. sí podríamos vivir aislados, pero este reconocimiento que tú haces, y me encanta de verdad, a lo mejor tú y yo somos diferentes, chocamos en una manera de ver la política, pero el arte nos encuentra y también Ujú. nos reencuentra, ¿no? Y ese también es el mensaje que indirectamente se da socialmente. El otro Sí, sí. día veía a un equipo de corriendo autos y el auto de un equipo contrario se le bajó una llanta, no sé qué le pasó, y llegó y se paró en los pits, creo que se dice, donde están los mecánicos, y de otro equipo le ayudaron a arreglar su llanta. Entonces decía, competimos, pero no somos enemigos. Y me Eso es encantó bueno. esa idea, ¿no? O sea, no somos enemigos. Y lo vi el otro día con un ciclista, creo que es colombiano, que levantaba su llanta para ver si alguien lo ayudaba, y pasaban los ciclistas, y el papá de otro ciclista se para con el equipo, le arregla la llanta en 3 segundos, y el chavo así llorando muy emocionado le dice gracias y se va, ¿no? Entonces sí, podemos ser contrarios en una manera de pensar, pero la esencia en el arte va a ser diferente, ¿no? Y me gusta mucho lo que dices como un mensaje fundamental. Comenta Mónica Ruiz, la maestra Mónica Ruiz, felicidades, ha sido un tema excelente, es increíble que el teatro sea una muestra de identidad, de demostrar el orgullo por nuestra región. Desafortunadamente para muchos es más sencillo hacer producción de baja calidad. Y pregunta, ¿el teatro que realiza es destinado a determinadas edades o públicos? Saludos. Ahí tenemos una dualidad. Por una parte, hay la cuestión formativa de un aula de teatro, pero por otra es un espectáculo que va a acabar viendo espectadoras y espectadores de diversos lugares y que no tienen por qué saber que esa persona se está formando. Entonces, intentamos que en la manera de trabajar, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque hacemos dramaturgias adaptadas al propio grupo, pues que todo el mundo tenga su momento, que aprendan, que haya trabajo de cuerpo, que haya juegos, que haya, bueno, pues trabajo de voz, lógicamente, pero esto la espectadora, el espectador no lo tiene por qué ver y entonces que sean espectáculos que intentamos, claro, que tengan calidad porque no tienen por qué sufrir las pobres espectadoras y espectadoras que van y entonces pues se intenta que así sea y creo que hay una conciencia en general del teatro universitario de esto, de que va a ser visto por personas muy distintas y entonces cuidar lo que son los espectáculos en sí. Sí. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a leer la última pregunta. Agradecemos de verdad, se nos está acabando el tiempo. Hace rato que iniciábamos, dice uno de repente, 1 hora, ¿con qué lo lleno?
pues con cariño y experiencia y todo lo que nos estás transmitiendo. Y yo te agradezco mucho. Vamos a leer la última pregunta. Bueno, antes dice Aide Tapia Chávez, felicidades. Y Jennifer Mata te pregunta, ¿puede el arte cambiar la economía de una ciudad o una comunidad? Yo creo que rotundamente sí. Ya no estamos hablando de cuestiones a lo mejor más modestas como lo que es el teatro universitario, pero pongamos el ejemplo de Bilbao. Bilbao, una ciudad que tenía una ría que estaba sucia y en la cual acaba apareciendo un museo como es el Guggenheim y cómo a partir de ahí se revitaliza una ciudad de una manera formidable. Brutal. Bilbao es otra. Pero si nos vamos a Nantes, que tenía unos muelles abandonados, Nantes, en Francia, por medio de una compañía de circo y de una compañía teatral, consiguen recuperar una serie de espacios que incluso, voy a decirlo así, hasta daban un poco de miedo, y ahora es un Mm. espacio turístico de primera magnitud y consiguen que personas de otros lugares se acerquen a ver ese espectáculo, esos museos y esos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que rotundamente es más, es que podría ser la punta de lanza para el cambio de muchos lugares. Qué bonito que sea el arte, Fernando. Nos sumamos a esta declaratoria que acabas de hacer. Qué bonito que sea el arte el que pueda transformar la esencia de una ciudad o la imagen de una ciudad. La verdad es que estamos muy emocionados. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Yo creo que hemos empezado el día martes de Congreso con un entusiasmo increíble. Nos estás impulsando para seguir. Y no sé si quieras decirnos algo a modo de despedida. Y la Universidad Autónoma de Querétaro, la Organización de Estados Iberoamericanos, te agradecemos profundamente. Si nos quisieras decir algo a modo de despedida. Pues nada, que fue un placer para mí estar Ay, sí. con vosotros, con ustedes, que nos resulta especialmente emocionante, que por favor no nos juzguen por personas tan abyectas y negadas como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por favor, somos personas distintas. No tenemos nada que ver con determinadas políticas que se van por ahí a veces y que es un placer no solo estar con todos ustedes, sino volver a estar con Ivonne y que, bueno, recuerdo su actuación del año 2003, que ya llovió de Frida y que fue total y absolutamente emocionante. Entonces, un placer. Muchísimas gracias. Todos tenemos nuestros pecaditos políticos en toda la frontera. Tenemos nuestros pecados, acá también los tenemos. Pero bueno, es el arte el que nos ayuda a entender y a sobrellevar ciertas situaciones. Dice Yael Bustos, muchas gracias. Excelente plática. Valeria B., muchísimas gracias. La doctora Paula Cabrera, doctor Fernando, su trabajo es maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Fernando, un abrazote desde México a la querida Ourense, a querida Galicia, personas increíbles y mucha morriña hay entonces de recordar tantas cosas. Un abrazote y gracias a Que las siga muy bien el personas que, mundo. gracias, sí, les invitamos a que continúen con el programa en nuestras redes sociales y en la Gracias. página de la universidad, en el micrositio. Muchísimas gracias, Fernando.